Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Quiero que me acompañen pues a mi lectura matutina de la escritura y estoy leyendo el libro de Gálatas, que lo empecé ayer y no lo terminé porque me metí en una conversación muy profunda eh, con mi esposo en cuanto al libro de Gálatas y el libro de Job, que tienen una conexión muy bonita, la cual luego pues quizás les hablaré. Pero este video es pues porque quiero hablarle brevemente de algo muy significativo, ¿no? En cuanto al tema de la fe. Y lo traigo a colación porque hay personas, bueno, hay corrientes teológicas que entienden, ¿no? De que, bueno, de que Israel ya no está en el plan de Dios, en el plan redentivo del Señor, de que ya nosotros somos el Israel, la iglesia, ¿no? Y tantas cosas, o tantas, vamos a decir, teorías, ¿no? Que quieren pues reemplazar, ¿no? Lo que llaman la teoría del reemplazo, reemplazar al rol profético y ¿no? en todas las cosas importantes, en el papel que juega Israel en el reloj profético del Señor. Y me encontré este versículo muy interesante. Bueno, me lo encontré, no estaba ahí, pero mientras yo leo, me gusta conectar y me gusta marcar, como ustedes pueden ver en mi Biblia, pues versículos, ¿no? Que me acuerda ese pasaje en particular en la Biblia, a modo de yo ir y tenerlo de referencia o estudiarlo luego a profundidad, cualquier cosa. Pero vamos a entrar en materia. Esto está en el libro de Gálatas capítulo 3, a la altura, bueno, vamos a leer completamente, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Sabemos que lo que estaba pasando en Gálatas, específicamente en esta iglesia, era pues de que los judíos querían pues judaizar, ¿no? Como aquí lo dicen en el capítulo número 2, a Pedro, ¿no? Acuérdense que tuvieron dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, eso es Pedro y Bernabé, ¿no? Conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles, quiere decir no está bajo la ley, ¿no? Y no como judío, en sentido de, ¿no?, la justicia, lo que es por obras y por seguir los rituales y todas las cosas que hace el pueblo de Israel, ¿no?, para acercarse a Dios. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este es el meollo, vamos a decir, el tema raíz, el tema principal del libro de Gálatas, ¿no? Lo que es el judaizar a las personas, ¿no?, los que quieren ser justificados por las obras de la ley y no por la fe en Jesucristo. Ahora, si vamos aquí en el capítulo número 3, empezamos a leer, ¿no?, donde Pablo pues le refuta y quiere entender más lo que está pasando y le dice: bueno, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado? Esto solo requiero saber de vosotros: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí radica en lo que es la fe salvífica. ¿No? Somos justificados por oír, por la fe, no por la ley de las obras. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Quiere decir, trabajar en la salvación. Ustedes ahora quieren hacerse justos delante de Dios por medio de las obras carnales, espirituales que ustedes están haciendo. Nadie es justo ante Dios, ni siquiera uno. Tantas cosas, dice, han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, si es que realmente creyeron. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace que les suministre el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
quiere decir lo que las maravillas y las bendiciones que Dios hace en nosotros. Lo hace porque nosotros nos portamos bien, que también es bueno, pero no quiere decir que con esto vamos a ganar a favor de Dios. O lo hacemos realmente porque hemos creído por fe de que Dios es bueno a pesar de mis flaquezas, a pesar de mis debilidades y a pesar de no ser perfectos. Lo somos perfectos ante Dios por Jesucristo, no porque nosotros en sí seamos aceptos ante Él. Y bueno, aquí viene lo que yo quiero quizás traer en cuanto a ese sentido, que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. También esto habla en el libro de Romanos, que luego vamos a ir para allá. Sabed pues, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y yo he oído personas que dicen que lo realmente Israel no existe. O sea, esto fue simplemente algo ahí que en el plan, pero que realmente el plan siempre fue tener un Israel espiritual y no un Israel físico. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y hasta ahí podemos decir, bueno, sí es cierto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, no necesariamente el pueblo de Israel, como también en otra parte dice Pablo, que no todos los israelitas son de Israel, sino, no recuerdo bien cómo va el versículo, tengo que buscarlo, pero bueno, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y también pues a israelitas, por supuesto. Dice, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Quiere decir que Dios en Abraham estaba depositando lo que era la fe salvífica, ¿no? Había una, vamos a decir así, una profecía, y lo dice aquí, que Dios había dicho que por medio de Abraham, que por medio de la fe serían benditas todas las naciones. Dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, ¿a qué voy con esto? A lo que quiero decirles con esto es de que ¿cuál era el propósito de que Dios nos justificara por la fe y no por las obras? ¿Cuál es el propósito? Realmente cuando Dios dice en esta palabra aquí que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, independientemente sea de Israel, ¿no? De la nación de Israel. Ahora, esto quiere decir que Israel realmente nunca fue el propósito de Dios traer a Israel a la ecuación, o realmente ya Israel desapareció del mapa, del corazón de Dios, vamos a decirlo así. Pues, y se olvidó Dios y ahora Dios nada más está enfocado en la iglesia porque ese es verdaderamente su pueblo. ¿Cuál fue el propósito realmente de lo que era este versículo? Que tenemos que tener bien en cuenta. Que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pero ¿cuál era realmente el propósito de esta fe salvífica, no? Es precisamente esto, que es, número 1, todas las naciones serían benditas. ¿Por qué? Porque habrían de creer en Dios como lo hizo Abraham al escuchar por fe. Y como vemos en el libro de Romanos, la palabra dice, cuando Abraham escuchó, entonces luego vino la circuncisión, ¿no? Que era lo que Pablo estaba prácticamente debatiendo acá también en el libro de los Gálatas. Ahora dice, miren lo que dice aquí. Puesto que tenemos que leer todo el contexto de un versículo, pues para no sacar quizás conclusiones a la ligera. Y dice, ¿cuál fue el propósito de esto? ¿Cuál fue el propósito de que todos los que hicieran como Abraham, ¿no? el oír con fe, les será contado con justicia? ¿Era simplemente porque la salvación pertenecía solamente a Israel? Claro que no, la salvación siempre estuvo en el plan de Dios que también alcanzara a los gentiles, ¿no? Los gentiles son personas que no son directamente del linaje, ¿no? Vamos a decir de Abraham, no son israelitas o judíos o hebreos, como se les tienen muchos nombres. Y bueno, entonces, ¿cuál era realmente el propósito de escuchar por la fe? Pues para que las naciones también creyeran en el Mesías, creyeran en Jesucristo, para que les fueran contados como fe, para que todas las naciones fueran benditas por medio de Abraham. Este siempre fue el propósito de Dios, que todos creyeran, independientemente sean de Israel o no. Mas esto no quiere decir que la iglesia sustituya, ¿no? O el pueblo gentil sustituya
a Israel. ¿Por qué? Porque de los dos hizo uno en Cristo. Pero no quiere decir que la iglesia e Israel sean dos cosas iguales. No son iguales. Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa, pero de estos dos pueblos hizo uno, así como el Padre y el Hijo son uno, son dos, pero son uno. O sea, la Trinidad son tres, pero son uno, es un misterio. Así también es el misterio del pueblo de Israel y la iglesia. O sea, son dos, pero ante Dios son uno. Entonces, ¿cuál es el propósito de este escuchar con fe, como lo hizo Abraham? El propósito siempre fue mi gente. ¿Para qué en Cristo? Ese es el versículo que descifra lo que me dice aquí. ¿Para qué en Cristo Jesús la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham? El escuchar por la fe y le fue contado por justicia. Alcanzase a los gentiles, ¿no? A fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu Santo. A Dios no se le ocurrió salvar a los gentiles a último minuto. Siempre fue el propósito de Dios, salvar a la humanidad. Claro, obviamente tenía que empezar con alguien, por eso fue que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, pues para él mismo iniciar el plan de salvación por medio de Israel, porque esa es la palabra, que la salvación viene de Israel. Por eso fue que Cristo vino primero a Israel. Cristo no vino al mundo. Pues acuérdense que en los evangelios Cristo decía, no recuerdo en qué parte, ¿no? Pero vemos como Cristo se enfocó prácticamente en predicar el evangelio al pueblo judío. Cristo no fue a Roma, Cristo no fue a Gálatas, Cristo no fue a Corintios, o sea, no lo vemos en las escrituras, pero sí vemos que Jesús se concentró en Israel y que de allí la salvación saldría al mundo por medio de los apóstoles, de los 12 discípulos, a quienes le fueron encomendado esta misión. Entonces, hermanos, cuando tengamos en cuenta al pueblo de Israel, tenemos que revisar nuestro corazón, porque está creciendo un sentimiento antisemita dentro de la misma iglesia. O sea, quieren rechazar todo lo que tiene que ver con Israel. No, tú no puedes decir shalom, porque si tú dices shalom te estás judaizando. No, tú no puedes celebrar el Pesaj, porque si tú celebras el Pesaj, pues tú estás judaizando. O sea, tenemos que sacar todos estos prejuicios y todas estas cosas de nuestra mente. Si yo, cuando fui a Israel, un ejemplo, celebré el Shabbat. Eso no quiere decir que porque yo celebré el Shabbat, yo ahora quiero judaizarme. Eso no es así. Porque ¿cuál es el corazón de la fe? El corazón de la fe es el siguiente: escuchar la palabra de Dios y el oír con fe. No por lo que yo haga, no sé si yo celebro el Yom Kippur, que si yo celebro el Shabbat, que si yo celebro la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos. Eso no tiene nada que ver. Todos tenemos la libertad, como Pablo también lo indica en el libro de Romanos. Nadie os condene por fiestas de luna nueva, ni por ninguna de estas cosas, con las cuales son sombra de lo que es realmente Cristo. Todas las fiestas de Israel son una sombra de lo que es Cristo. Y las vamos a celebrar, porque la palabra dice que vamos a celebrar la fiesta con el Cordero. Entonces, no podemos permitir que nuestro corazón se enfríe para con el pueblo de Israel. Dios nos manda a orar por Israel. Sí hay unas corrientes donde quieren, pues, de una manera u otra se van al extremo y no dicen Jesús, dicen Yeshua. Pues usted quiere decir Yeshua, está bien. Usted quiere decir Jesús, está bien. Si yo quiero decir Yeshua, no quiere decir que ahora yo me estoy judaizando. O sea, tenemos que también abrir nuestra mente de estas cosas y no tomar todo como demonizarlo o pensar que vamos a entrar a herejías, que sí está entrando, no es mentira. Pero tenemos que discernir estas cosas, y si nosotros estamos bien sabiendo de que mi fe es lo que me justifica, no mis obras, no sé, yo me hago judaizante. Inclusive hay mujeres que cuando se casan con un judío tienen que venir a hacer todo, pasan, ¿no?, a ser parte de la familia. Y pues tienen que participar de todas las tradiciones judías. Yo conocí personas que eso lo hacen. Pero esto no quiere decir que si esta persona cree en Jesucristo, ahora ella es judaizante. O sea,
No, hermanos, tenemos que tener una mente un poquito más madura y dejar de ser niños y dejar de llevarnos siempre por lo que dice un youtuber o lo que dice alguien en las redes sociales o donde sea. Y sacarnos de la perspectiva realmente de lo que es el verdadero evangelio y del papel que Israel siempre ha jugado en el plan redentor del Señor. Entonces, ¿cuál es mi mensaje en este día? Número 1, que sí, los que son hijos de Abraham son los que son hijos de la fe, incluyendo los mismos judíos, incluyendo los israelitas. Porque de ahí es que vino la salvación. La salvación viene de Israel, como el Mesías bien lo dice. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Que tanto a los judíos como a los gentiles, como aquí lo dice, recibiesen la fe salvífica y recibiesen, no al Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, que lo vemos también en el libro de Juan capítulo 16. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es mi mensaje en este día que me inspiré a hacer este pequeño video? Es esto, hermano, de que por la fe, tantos judíos como gentiles, somos bienvenidos a la familia celestial del Señor Jesucristo, a la familia de Dios Padre. Independientemente seamos de Israel o seamos gentiles. Mas esto no quiere decir que ahora el pueblo de Israel Dios lo haya desechado, para nada, dice Pablo. Entonces tenemos que ser misericordiosos, tenemos que amar a nuestros hermanos mesiánicos, porque hay muchos mesiánicos que son creyentes genuinos del Señor Jesucristo, y hay mesiánicos que yo conozco que aman al Señor, que tienen la palabra correcta del Señor, porque veo sus videos y consumo su contenido, y si no fuera así no lo consumiera, porque lo que ellos predican, a pesar de ser judíos, no es nada más que lo que está en la palabra. Entonces, si yo veo lo que dice y mesiánico o judío, de una vez hago corriendo porque, bueno, son judaizantes. No, hermanos. Somos hermanos. Acuérdense que de los judíos vino la salvación, y de los dos Dios ha hecho un pueblo, pero cada uno tiene un papel particular en el plan redentivo del Señor. Entonces, en este día, procuremos orar por Israel, que están pasando también por condiciones espirituales terribles, están ciegos, hermanos. Dios nos manda a orar por Israel, Dios nos manda a bendecir a Israel, y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado y sigue estando vigente. ¿Qué es lo que no está vigente? Justificarnos por la ley. Luego todo lo demás, la palabra de Dios está vigente. Dios no cambia, Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Y el propósito de la ley siempre fue manifestar la gloria de Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y obviamente mostrarnos a nosotros que esos mandamientos jamás lo hubiésemos podido cumplir. ¿Por qué? Porque nacimos pecadores, somos pecadores hasta el día